Gobierno de Guatemala. Secretaria, muy buenos días. Nos gustaría que nos comentara el motivo de su visita acá a nuestro país, en primer lugar. Claro, bueno, pues con mucho gusto de estar como siempre aquí en Guatemala. Realmente esto es bastante común. Nos reunimos el vicecanciller de Guatemala y yo creo que de menos una vez por mes, ya sea en México o en Guatemala o en algún otro compromiso internacional. Así es que esto es algo que estamos haciendo de manera constante, porque hoy por hoy nos encontramos, yo creo que en uno de los mejores momentos de la relación bilateral. Y hay mucho diálogo entre los presidentes, entre los cancilleres, y no se diga a nivel operativo, y fundamentalmente lo que estamos haciendo es reunirnos con el Banco Interamericano de Desarrollo, reunirnos a nivel bilateral para un proyecto que estamos haciendo para fortalecer la infraestructura fronteriza. Este proyecto, ¿qué nos puede comentar de él? ¿Qué es lo que se piensa fortalecer y dirigido a qué va? Bueno, México está haciendo un proceso de fortalecimiento de sus instalaciones físicas fronterizas para que esté, digamos, toda la construcción que se requiere, los espacios que se requieren, los recintos en materia fiscal, fitosanitaria, migratorio. Entonces, lo que queremos es justamente compartir esa experiencia con Guatemala, y al final del día nosotros no vamos a contar con una frontera próspera y segura si Guatemala tampoco tiene una frontera próspera y segura. Entonces, esto es algo que se tiene que hacer de manera binacional. Claro. Están ustedes, bueno, el gobierno mexicano invirtiendo en el tema de la seguridad fronteriza. ¿Se puede pedir pues una inversión similar o un trato similar, no sé, al gobierno de Guatemala? Bueno, cada país es soberano en las decisiones que vaya a tomar respecto de las inversiones que se habrán de hacer para fortalecer esta infraestructura fronteriza. Simplemente lo que nosotros estamos teniendo es un diálogo constante para tener un proyecto común de fortalecimiento de la infraestructura, porque pues se tiene que fortalecer de un lado y del otro, ¿no? Entonces lo que estamos teniendo es el diálogo para acordar prioridades y necesidades conjuntas. Con este sistema, ¿qué falencias se podrían estar fortaleciendo o eliminando en la zona fronteriza? Infraestructura, sobre todo. No tenemos los mismos recintos de un lado que del otro. Hay espacios que se necesitan habilitar para la adecuada operación de las diferentes autoridades que necesitamos tener a nivel frontera. Entonces yo diría fundamentalmente es eso, es fortalecer la infraestructura para que todas las autoridades que intervienen en el proceso de frontera, como decía yo, está la aduanal, está la parte fiscal netamente, fitosanitaria, migratoria, todas esas autoridades deben de tener cabida suficiente, instalaciones suficientes, incluso tecnología de punta que estamos ahora también instrumentando en la frontera para que tengamos una frontera, como digo, que sea próspera y que sea segura al mismo tiempo. ¿Se gestiona a través de alguna entidad internacional algún préstamo binacional para poder fortalecer entre las dos naciones este sistema aduanero? Todavía no estamos en ese nivel. Ahorita lo que estamos contando es con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer todos los estudios de factibilidad que requerimos, y para un proceso de priorización de qué cruces deben de iniciarse el fortalecimiento y cuáles son los que van a ir subsecuentemente. Entonces, ahorita el BID está participando tanto con México como con Guatemala en este ejercicio, pero todavía es preliminar definir el financiamiento. El del lado de México, el financiamiento lo va a cubrir el Estado mexicano. ¿Por cuánto podría ser? No, todavía no tenemos esas estimaciones. Estamos apenas en la priorización de los cruces fronterizos. Hoy tenemos, como saben, 8, 2 más que vamos a habilitar. Entonces estamos priorizando esos 10 cruces fronterizos. ¿Qué requisitos necesita cada uno para este fortalecimiento de infraestructura de la que estamos hablando? Perdón. Bueno, subsecretaria, le queríamos también plantear o hacer algunas preguntas por el tema de la migración irregular del cual México es tránsito. Nos gustaría saber el abordaje que el gobierno le está dando al tema de las migraciones ilegales. Bueno, como ustedes saben, hace menos de un mes se reunieron ambos presidentes aquí muy cerca de la frontera, y uno de los temas que trataron fue justamente darle un rostro humano a la migración. Esa es la parte más importante para el gobierno mexicano. Estamos hablando de una coyuntura en donde estamos experimentando un mayor número de, en particular, menores
y en particular menores no acompañados que transitan principalmente con el objetivo de reunificación familiar en Estados Unidos o con esa expectativa. Y en este caso hemos tenido muy buena coordinación entre la Cancillería mexicana, la Embajada de Guatemala en México, los diferentes consulados de Guatemala en México, que están siendo además fortalecidos para el adecuado identificación de los ciudadanos, su resguardo y su proceso de repatriación. Entonces eso hemos estado haciendo, siempre teniendo en cuenta la prioridad del interés superior del menor y, como reitero, con absoluto respeto a los derechos humanos de los migrantes. En Guatemala, organizaciones pues piden de que el gobierno mexicano pues pueda garantizar el derecho humano o el derecho a la vida de los migrantes. ¿Qué está haciendo el gobierno para hacer esto? Bueno, estamos haciendo muchas acciones. Yo creo que lo más fundamental es los menores no deben de estar solos en ningún lado. O sea, un menor no acompañado no debe transitar por ningún país, ni siquiera Guatemala, ni siquiera México, ni siquiera Estados Unidos. Es decir, este es un problema al cual nos estamos enfrentando de manera regional los países, principalmente del llamado Triángulo Norte, ¿no? Guatemala, El Salvador, Honduras, y por el otro lado México, como bien se señalaba, como país de tránsito hacia esta expectativa de reunificación familiar en Estados Unidos. Entonces lo que hemos hecho es, por una parte, una campaña de información en el sentido de los menores no deben de dejar de estar acompañados en ninguna circunstancia, bajo ningún contexto, pero bueno, México está haciendo lo propio para fortalecer sus capacidades de atención a los migrantes en esta coyuntura, que los espacios del Instituto Nacional de Migración cuenten con alojamiento adecuado para niños menores, y que los personales estén capacitados para atender sobre todo a los menores. México cuenta con un modelo de oficiales de protección a la infancia, OPIS, que le llamamos, y en el caso de repatriación de cualquier menor siempre intervienen los oficiales de protección a la infancia que están capacitados para atender a niños. Al momento, la capacidad de recepción de todos estos migrantes que son capturados todavía están en condiciones óptimas, ¿no se ha rebasado la capacidad de los centros de detención? No, en las coyunturas se ha rebasado la capacidad de los centros de resguardo de los migrantes, sin duda en esta coyuntura, y lo que estamos haciendo es lo mejor posible para fortalecer esta infraestructura, sobre todo en el sureste de la frontera, hacia la frontera con Guatemala y con Belice, pero también en las instalaciones del norte del país. Entonces estamos haciendo un esfuerzo por fortalecer no solo la infraestructura, sino también por tener las consideraciones de que se está tratando de menores y de menores no acompañados, y por el otro lado de que el personal esté capacitado adecuadamente, ¿no? Pero lo estamos atendiendo no solo a través del Instituto Nacional de Migración, sino también del DIF y también de albergues de la sociedad civil con quienes hemos estado en constante diálogo. Solo las estadísticas revelan que el número de migrantes menores deportados de México ha subido más o menos un 15% este año en comparación del año pasado. ¿A qué lo atribuye usted? Bueno, en esta coyuntura ha habido sobre todo mala información de la expectativa de muchas familias de un proceso de reunificación en Estados Unidos, y nosotros lo que hemos estado experimentando es, en efecto, como yo les decía, un aumento quizá marginal de la migración global en su conjunto, pero sí un aumento muy significativo de menores y un aumento todavía más significativo de menores no acompañados. Por eso es que es tan importante, porque estamos hablando de niños y niñas que tienen un rostro, que tienen familias que las esperan, ya sea en sus lugares de origen en Centroamérica o también con algunos familiares que han emigrado a Estados Unidos. Entonces, México, siendo aquí un país de tránsito, o sea, los niños no buscan quedarse en México, los niños transitan por México, pero México al mismo tiempo es consciente de que esto implica una corresponsabilidad, y por eso estamos fortaleciendo el diálogo con los países de Centroamérica, en particular con Guatemala. Cuando detienen a un menor, ¿qué procede? ¿Es su deportación? No, primero lo que se hace es, el menor se resguarda, se registra. Lo más importante al principio es lograr la identificación plena del menor. Entonces lo importante es saber cómo se llama, cómo se apellida, de dónde es, de qué nacionalidad es. Si nosotros no sabemos la nacionalidad del menor, no podemos acudir a sus autoridades consulares. Entonces lo más importante es saber la nacionalidad del menor. En el momento en que se sabe la nacionalidad del menor, es resguardado por la autoridad competente, en este caso el DIF, o migración con el apoyo del DIF.
y lo que hacemos es inmediatamente contactar a su autoridad consular del país que corresponda para que ellos procedan a hacer la identificación y en coordinación con el Estado mexicano la repatriación. En este caso, tratándose de menores, siempre acompañados de oficiales de protección a la infancia. Secretaria, por último, autoridades mexicanas han implementado lo que es el resguardo de los menores en el tren denominado La Bestia. Actualmente hay un plan para evitar que los migrantes aborden este tren y poder evitar la migración. No sé qué nos puede comentar al respecto. Bueno, un medio de transporte que es comúnmente usado para transitar México por parte de migrantes es justamente el ferrocarril. Entonces estaremos haciendo, y será la encargada la Secretaría de Gobernación en dar la información y las resoluciones en definitiva, todo lo que corresponda para tratar de que ese transporte se mantenga como lo que es, como un transporte de carga y no como un transporte de personas. Muchas gracias. El objetivo es ese, de que no se siga utilizando. Sin duda. Ese transporte se debe de usar para lo que es y no para lo que no es, y la Secretaría de Gobernación estará anunciando las medidas para encaminar eso próximamente, los próximos días, y estamos trabajando en ello. Gobierno de Guatemala.